pensar alguna otra cosa. Puede pensar si tal vez sus pensamientos pueden estar en casa, porque dejó la ropa sucia y está pensando que cómo le va a hacer, que si llueve a la tarde, cómo le va a hacer, y entonces está pensando en eso. Otros están pensando quién va a quedar campeón en este periodo de, ¿cómo le llaman eso? De liguilla deportiva del fútbol en México. Y algunos están pensando eso, porque ayer perdió su equipo favorito o antier, o simplemente el equipo favorito no entró de los 8 mejores. Y entonces todavía su pensamiento está en eso. Está todavía pensando y si la temporada que entra ya no le voy a ese equipo, y se cambia al otro que queda campeón, porque usted sabe que a veces pasan pensamientos como ese. Y entonces en la vida cristiana hay muchos pensamientos diferentes en la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros nos levantamos en la mañana pensando ya. Cada uno ya se levanta pensando. Tú te puedes levantar, yo me puedo levantar pensando en un problema, en una circunstancia, en una situación de trabajo. Nos podemos levantar pensando qué vamos a hacer ese día, o nos podemos levantar pensando con un pensamiento de agradecimiento para con Dios, un pensamiento que nos lleve a decirle a Dios: gracias por esta mañana, por esta oportunidad de vida. Permite que yo aproveche el tiempo en este día y que mis pensamientos, Señor, sean buenos, agradables delante de ti, porque lo que tú y yo pensamos va a afectar de alguna manera, o va a influenciar de alguna manera nuestro comportamiento. Si estamos, los pensamientos que tú y yo tenemos aquí va a afectar el comportamiento, va a afectar las emociones, va a afectar de alguna manera las acciones, las actividades, el modo de vida. Lo que tú y yo pensamos va de alguna manera a regir nuestra manera de caminar en nuestra vida, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de poder vivir en nuestra vida. Si estamos, si usted ve gente que está haciendo lo malo, es porque eso está sembrado en sus pensamientos. Si usted ve gente desobediente, eso es lo que está sembrado ahí. Si usted ve personas obedientes a Dios, obedientes a las autoridades, obedientes en todo, es que eso está plantado en sus pensamientos. Si estamos, hasta aquí. Muy bien. ¿Quién quiere un café? Ahora sí tenemos, no va a decir que ahora no quiere. Bueno, no sé, hermana, si haya café todavía, pero si alguien quiere café, puede levantar su mano, su hermana le puede servir el café. Mira que vemos una mano levantada. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aprovecho para bendecirles. Muy bien. Así que nuestros pensamientos van a traer afectación, para bien o para mal. Si estamos aquí, si estamos. Y entonces cuando yo llego a la vida cristiana, les platicaba, lo primero que tiene que pasar conmigo es que tienen que cambiar mis pensamientos. Y para que mis pensamientos sean diferentes a los que yo tenía en el pasado sin Dios, o cuando inicié la vida cristiana, entonces yo tengo que ir a la fuente de vida. Tengo que ir a la fuente que me va a cambiar los pensamientos. Tengo que ir a la fuente, al manual de vida, que me va a dar los indicativos, las instrucciones de cómo debo de pensar ahora. Y al principio para mí era muy difícil leer la Biblia. No sé usted si se le es fácil o difícil leer la Biblia. La Biblia es la fuente de bendición. La Biblia es la fuente de vida. La Biblia es eficaz. La Biblia tiene todos los ejemplos, las ilustraciones, todo lo que necesitamos para que nuestros pensamientos sean diferentes a lo largo de la vida cristiana. ¿Sí estamos? Pero a mí, cuando yo empecé, se me hacía difícil leer la Biblia, porque no estaba acostumbrado a leer. No estaba acostumbrado. Y muy apenas cuando fui a la escuela, a la primaria, secundaria y a nivel técnico, muy apenas estudiaba para pasar exámenes. Muy apenas. 6, que todavía era en ese tiempo, 6 era cuando uno todavía le daba la oportunidad de pensar así nomás. 6 era. Después le subieron a 7 y a uno tenía que esforzarse más. Pero a mí se me hacía difícil. Se me hacía difícil porque no estaba acostumbrado. Pero a lo largo de la vida he ido leyendo la Biblia,
y todos los días lo hago. ¿Por qué? Porque se volvió una manera de vida, un hábito de vida. Porque sé que ahí Dios me va a cambiar pensamientos y va a obrar para que mi comportamiento sea mejor delante de Dios, porque el anhelo mío es agradar a Dios. ¿Sí estamos? Y a veces cuando he tenido fallas, he tenido que ir con Dios y decir: perdóname porque aquí te fallé, aquí hablé de más, aquí hablé de menos, aquí no supe qué decir, aquí supe y hablé. Y a veces uno tiene que ir a Dios. Examina mis pensamientos, Señor, examina mi corazón, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es válido que tú y yo vayamos delante de Él y nos va a sorprender, porque Dios es el único que sabe cuáles son los pensamientos nuestros al 100%. El diablo, aunque muchos años ha estado trabajando para destruir la humanidad y para que el hombre vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra, el diablo no puede conocer lo que tú estás pensando ahora. El que conoce lo que tú piensas y lo que tú ahora estás pensando al estar aquí es nuestro Señor. Y Él es el único que puede obrar para encaminarnos a pensar de manera correcta, de manera adecuada, de manera tal que nosotros exaltemos a Dios, aún con nuestros pensamientos. ¿Sí estamos? ¿Está bien hasta aquí? Los pensamientos pueden ser nuestros, pueden ser pensamientos influenciados por el mundo, pueden ser pensamientos influenciados por el adversario. Los pensamientos pueden ser pensamientos acerca de Dios, que debe ser lo correcto. Pero todos nosotros pensamos todos los días, y lo que nosotros pensamos es la manera en que nosotros nos vamos a mover en esta tierra, la manera en la cual nosotros vamos a exaltar a Dios también. Si estamos, si los pensamientos tuyos y míos son: de mí depende, de Dios depende toda mi vida, de Dios depende absolutamente todo mi ser, de Dios depende todo lo que tengo y todo lo que soy, entonces tus pensamientos tienen que cambiar y exaltar y adorar más al Señor, porque Él depende de todo. Todo lo que tienes, todo lo que tengo, todo lo que soy, depende y viene de Él. Y entonces, si tú en tus pensamientos sabes que todo depende de lo alto, y entonces va a salir de nuestro corazón más alabanza, más exaltación, más agradecimiento, más honra para aquel. Tal vez algunos pensamientos que tienes los has adquirido por experiencia de la vida, porque la vida te ha enseñado algunas cosas y por experiencia tienes algunos pensamientos que ya tienes ahí. Algunos otros pensamientos llegaron porque viste a alguien y dijiste: así se hacen las cosas. Pero resulta, si tú pusiste la mirada en alguien que tiene fallas, errores, pecado, maldad, entonces pusimos nuestra mirada en la fuente equivocada. Por eso hay que poner la mirada en el Señor Jesús. En el Señor Jesús no hay error, en Él no hay mancha, no hay pecado. Los pensamientos del Señor Jesús todos fueron pensamientos agradables al Padre. Si estamos, todo pensamiento que llegó al Señor Jesús, todo lo que Él pensó, fueron pensamientos agradables y exaltaron al Padre. En sus pensamientos no hubo pecado. Si estamos, sino que en cada pensamiento de nuestro Señor estaba la manifestación de la gloria y de la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y eso para mí es extraordinario, porque uno puede encontrarse pensando cualquier otra cosa menos lo agradable a veces. Y entonces uno tiene que hacer un alto en la vida y revisar en qué pensamos. Así que vamos a ir a algunos pasajes. Nuestros pensamientos van a revelar quiénes somos. Nuestros pensamientos van a revelar quiénes somos. Por más que alguien se esconda y quiera esconder algo, si sus pensamientos son malos, va un día esos pensamientos a revelar lo que realmente hay en su corazón. Pero Dios, a mí me agrada mucho porque Dios piensa bien de nosotros. Del libro de Jeremías, Jeremías capítulo 29, verso 11 al 14. Jeremías 29, verso 11 al 14, dice de la siguiente manera:
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Está hablando Dios a través del profeta. El profeta escucha la voz de Dios y el profeta habla de parte de Dios. Y entonces el profeta le está hablando a Israel. Israel está sumido en esta temporada en el pecado. Israel está sumido en la idolatría, hechicería. Ellos habían ofrecido inclusive sus propios hijos, los habían quemado delante de ídolos. Y entonces Israel estaba sumido en el pecado. Y Dios había dado y había dicho que si Israel hacía todo lo que las otras naciones hacían, entonces Israel iba a pagar un precio. Y el precio es que iban a morir, iba a haber plagas, enfermedades, e iban a ser desterrados de su nación. Y entonces a Jeremías le toca profetizar en momentos donde Israel está sumido en el pecado. Y usted sabe que Jeremías una y otra vez le habla de parte de Dios. Ellos no quieren escuchar, pero Jeremías habla de parte de Dios. Y me sorprende que en el momento más crítico para Israel, Dios les dice esto. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Tengo pensamientos de paz. Tengo pensamientos no de mal, quiere decir pensamiento de bien. Tengo pensamientos en los cuales ustedes van a regresar a este lugar y me van a buscar con todo su corazón y me van a encontrar. Ustedes me van a encontrar, pero todo radica en que tenemos que saber qué es lo que Dios piensa. Y para saber lo que Dios piensa, tendríamos que ir a la fuente de vida, a la palabra de Dios. ¿Sí estamos? En otra ocasión le dice al pueblo, vuestros pensamientos están muy alejados a los míos, a través de Isaías. Porque el pueblo pensaba, el pueblo pensaba que estaba bien. Esa es una desgracia. Cuando alguien piensa que está bien, cuando alguien considera que lo que está haciendo está bien, pero está en contra de Dios, entonces no está bien. ¿Sí estamos? Pero el pueblo en esa temporada, muchos de ellos pensaban que estaban bien. Y Dios le dijo, vuestros pensamientos están muy lejos a los míos. Y la manera de pensar de acuerdo a lo que Dios dice es a través de lo que nosotros vamos a ver en la palabra de Dios. Por eso el consejo que les podemos dar nosotros es que vaya a la fuente de vida todos los días. Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere cambiar en su vida? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere ser mejor? Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios, que va a cambiar nuestros pensamientos. Y entonces al cambiar los pensamientos nuestros, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Libro de Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Si alguien lo quiere leer, está bien. Si no, se lo leo. Dice, adelante. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Usted ve gente mala porque los pensamientos son esos. Usted ve ahora que las leyes en nuestro país están cambiantes y hay leyes que han autorizado en contra de lo que Dios dice. Es porque ese es su pensamiento. Esa es su manera de vida de algunos de los que están gobernando en el país. ¿Sí estamos? Tal es el pensamiento de la persona en su corazón, tal es él. El Señor Jesús lo dijo de otra manera. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. O sea, quiere decir, de los pensamientos que tú y yo tengamos, de eso va a hablar nuestra boca. ¿Sí estamos? Ahorita no le voy a hablar acerca de la lengua, ya será en otra ocasión.
porque ese sería otro tema, pero basta con revisar qué hablamos para saber qué pensamos, o basta revisar qué pensamos para saber qué vamos a hablar. ¿Sí estamos? Si tú y yo, si me dieras permiso de ir a tu casa, a tu trabajo, al lugar donde te mueves, y me das permiso de estar ahí, pero sin que te des cuenta, cuando yo decida ir, sin decirte qué día, ni a qué hora, ni en qué momento, si me das permiso, tú sabes que voy a ir un día. Dice, sí, tiene permiso de venir al trabajo, a mi casa, donde yo me muevo. Y entonces tal vez ahí, al estar contigo, voy a escuchar algunas cosas que no me agradaría escuchar. ¿Sí estamos? Porque tal vez tú hablas allá afuera de manera diferente, porque ese es tu pensamiento, porque el pensamiento tuyo tal vez es que allá afuera el pastor no está, el pastor no te va a escuchar hablar, allá afuera nadie va a escuchar tu manera de hablar, pero hay uno que es nuestro Dios, el cual está con nosotros todos los días, y basta con saber que Él está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, para poder decirle, me equivoqué y te pido cambia mi manera de pensar, porque tal vez nuestra manera de hablar está manifestando dudas, está manifestando incredulidad, nuestra manera de hablar está manifestando dolor, tristeza, está manifestando que hay pensamientos que tienen que ser quitados, nuestra manera de hablar está manifestando quiénes somos. Qué bueno que si yo fuera a tu casa, a tu trabajo o donde tú te mueves y te escucho cantar, te escucho adorar a Dios, te escucho hablar palabras de vida, te escucho hablar palabras de bendición, te escucho agradecerle a Dios, te escucho decirle a Dios, Padre, gracias por este día. Y qué bueno si llegara a tu casa, a tu trabajo, y te escucho que tú estás dándole a Dios la honra con lo que estás hablando, porque es los pensamientos que tienen. Para llenarse y para tener pensamientos diferentes, como diría el Señor Jesús, hay que llenarse de aquello que realmente nos va a edificar, que realmente nos va a hacer mejores y nos va a hacer crecer en la vida cristiana. Uno puede llenarse de cualquier cosa, pero no vale y no es válido que te llenes de cualquier cosa. Llénate de lo que realmente te va a hacer crecer, te va a hacer edificar y te va a hacer mejor. Llénate de aquello que te va a alentar en los momentos difíciles. Llénate de pensamientos que vienen de parte de Dios, porque Él tiene pensamientos buenos para nosotros. Amén. Efesios 3, verso 20 y 21. Efesios 3, verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso para cambiar las cosas. Dios es poderoso para hacer mucho más abundante en nosotros cosas de las que ya ha hecho. Dios es poderoso para transformar vidas, ¿sí o no? Pero todo radica en que nosotros pensemos que Dios lo puede hacer. Y si Dios lo puede hacer, la parte nuestra es dejar que Dios lo haga. Cambia tus pensamientos y entonces tu manera de vivir va a cambiar. ¿Se pueden cambiar los pensamientos? Le pregunto, ¿puede haber cambio de pensamientos? Yo le digo, sí. Quien esté de acuerdo que es sí, levante su mano. Baje la mano. Oye, quien piense que no, levante la mano. Quien diga no se pueden cambiar los pensamientos. Así estoy bien, ¿y qué? Levante la mano. Muy bien, entonces estamos de acuerdo que los pensamientos pueden ser cambiados. ¿Qué quiere decir cambiados? Quiere decir que tú y yo, esos pensamientos que no nos sirven, tienen que ser, primero, tenemos que identificar qué pensamientos tenemos que no son de acuerdo a Dios, que no son de acuerdo a lo que Dios quiere, que no nos edifican y que no nos ayudan. Tenemos que identificar los pensamientos vanos, los pensamientos que no nos ayudan absolutamente en nada, ya sea porque alguien
no los plantó, porque alguien nos dijo, o porque nos dejamos influenciar por el adversario, o porque mucho tiempo anduvimos en el mundo y el mundo nos enseñó una manera de pensar. Pero yo te digo, lo primero es, tenemos que identificar los pensamientos negativos y los pensamientos que no nos ayudan absolutamente nada, y los pensamientos que están en contra de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a identificarlos si a veces no conocemos la palabra? Para ello hay que conocer lo que Dios dice en su palabra, para entonces tener un filtro seguro. Y el filtro seguro, aunque eso le iba a comentar al último, pero se lo digo una vez, el filtro seguro para saber si los pensamientos nuestros son los adecuados, los correctos, los edificantes, los que nos van a ayudar a que nuestra vida sea diferente, es cuando los filtramos a través de la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Usted sabe, hay algunos lugares que venden, hay unos filtros que venden para que usted lo conecte a la llave del agua. Y entonces dice que tú puedes tomarte esa agua. Y hay personas que abren la llave del agua de llave, ahora sí, o como le dicen aquí, el agua de llave, no sé, pero así le dice, el agua potable. Y entonces, cuando no tiene filtro, ¿qué dices? No, no me la tomo, esa agua no me la tomo. Claro que nosotros cuando éramos adolescentes o jóvenes tomábamos de esa agua sin ningún problema y no nos enfermamos. No sé, a lo mejor éramos más fuertes, no sé, pero ahora hay unos filtros. Hay unos filtros para que esa agua tú la puedas tomar. Hay personas que dicen, sí, el filtro es un filtro que tiene normas, está normatizado y yo puedo tomar agua, y entonces le abren a la llave después del filtro y se toman el agua. Hay otros que dicen, no hombre, yo no voy a tomar esa agua, y qué tal si no filtra bien, y entonces ¿qué hacen? No la toman. Pero la manera de filtrar los pensamientos es a través de lo que Dios habla en su palabra. Yo te digo, nos conviene tomar el consejo y filtrar todo pensamiento a través de lo que Dios dice en su palabra. Para eso hay que conocer lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros debemos de estar dispuestos a conocer lo que Dios dice y lo que Dios habla y lo que Dios nos instruye y lo que Dios nos enseña. Hay que conocer lo que Dios dice para entonces no ser engañados, porque en nuestros pensamientos muchas veces somos engañados. Sabe que muchas batallas que hemos perdido nosotros a lo largo de la vida cristiana han sido porque primero perdimos en nuestros pensamientos. Cuando tú escuchas que alguien dice no puedo, es porque cuando él dice o ella dice, es que sus pensamientos ya se sembró esa palabra de no puedo, porque alguien le dijo tal vez, tú no vas a poder, todo el mundo va a poder, pero tú no. Tú vas a ser un fracasado, una fracasada, nunca vas a servir a Dios, nunca vas a predicar, nunca vas a hacer nada. Y entonces alguien te sembró un mensaje que no era de parte de Dios, que te dijo que no puedes. Y cuando alguien te dice, quiero que hagas algo, quiero que vengas a la iglesia y quiero que lave los baños, si tu pensamiento no puedo, vas a decir yo no puedo. Porque a mí me enseñaron que eso solamente lo hacen los criados. Así dicen, ¿eh? Los criados o los de más baja condición. Pero si tus pensamientos y los míos han sido diferentes, porque han sido cambiados, entonces tenemos una palabra de parte de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso los cambios, quiere decir, tú identificas un pensamiento que no es de Dios, que es tuyo o que es viejo, y entonces lo identificas, lo llevas delante de Dios, le pides perdón porque es un pensamiento que no te ayuda a nada, y le dices perdóname porque ese pensamiento no es agradable, no es el correcto. Pero tienes que tomar pensamientos que vienen de Dios para que tú pongas en tu cabeza, en tu mente, pensamientos que vienen de lo alto. Porque no solamente quitas algo, sino que quitas lo que no sirve para poner lo que sirve. ¿Sí estamos? ¿Por qué creen que arrancan la maleza cuando siembran en los cañales? ¿Por qué arrancan la maleza? ¿Por qué arrancan las plantitas que dan flores amarillas, hombre? ¿Por qué las arrancan? Porque esas se convierten en maleza, y lo único que van a hacer es que le van a quitar los nutrientes
y van a llevar a la caña a que la caña no crezca en su mayor esplendor, porque la maleza le va a quitar lo que le va a ayudar a crecer a la caña, por ejemplo. Y entonces los pensamientos viejos, los pensamientos que alguien te sembró, no te van a ayudar a crecer hasta que tú vayas y los arranques, los quites, los identifiques y le digas a Dios: perdóname por esos pensamientos, y empiezas a arrancarlos, a llevarlos al Señor, a pedirle perdón y a sembrar pensamientos nuevos, a sembrar una semilla que tiene que ver con la palabra de Dios, que un día va a florecer y va a fructificar. Pero tienes que hacer los cambios que se requieren. ¿Sí estamos hasta aquí? Siguiente punto es estar dispuesto a derribarlos y quitarlos, esos pensamientos viejos. Es que hay que estar dispuestos a derribarlos y a quitarlos. Me he encontrado con gente que me dice: es que así soy yo, así me enseñaron, esta es mi manera de pensar y mi manera de ser, nadie me va a cambiar. ¿Sí estamos? Es como una barrera que pone la persona para que ya no le digas otra cosa, pero siempre hay opción de cambiar. ¿Sí estamos? Pero tienes que primero identificarlos, filtrarlos a través de la palabra, estar dispuestos a derribarlos y quitarlos. Tenemos que tomar las armas adecuadas, espirituales, que Dios nos ha dado para derribar esos pensamientos que no nos han ayudado hasta el día de hoy. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos hasta aquí? Tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado para derribar esos pensamientos que no nos han ayudado hasta el día de hoy, que trajimos del mundo, de la manera de vivir carnal, que nos fueron influenciadas por el adversario, por las tinieblas, etcétera, 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 etcétera. Dios nos permita tomar las armas. Debemos de pensar de manera diferente, de acuerdo a lo que Dios dice, para tener resultados diferentes. Queremos tener resultados diferentes en la vida, que honren a Dios. Entonces todo tiene que ver con los pensamientos que tú estás cambiando, y empiezas a pensar de manera diferente a lo que habías pensado hasta el día de hoy. Nadie me quiere, nadie me ama, ay, estoy solo. Esos pensamientos alguien te los sembró, porque Dios dice claramente: estaré contigo y estoy contigo todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir? Nunca más nadie se va a sentir solo cuando se agarra de lo que Dios dice, cuando se agarra de la palabra de Dios, y entonces te sientes tan amado, tan protegido, tan apapachado, te sientes tan cubierto, aunque no haya nada a tu lado, nada ni nadie a tu lado, porque tus pensamientos un día cambiaron. ¿Sí estamos? Y entonces yo puedo estar solo en el lugar donde sea, pero sé que Él está ahí, y le puedo hablar a Él y le puedo decir: aquí estoy otra vez, gracias, gracias, gracias. Y le puedo honrar, le puedo dar gloria, le puedo hablar de mi corazón, le puedo hablar de mis necesidades, le puedo hablar de lo que anhelo en la iglesia, le puedo hablar de lo que yo deseo que suceda, le puedo hablar a Él, porque nunca más he estado solo desde el día que comprendí que Dios está conmigo todos los días. En el pasado me sentí solo, sin Dios me sentí solo, desamparado. Me sentí desboronar en la vida. Me sentí como que no tenía razón de vivir. Pero cuando yo entrego mi vida al Señor, algo sucede. Y una de las cosas que pasa es que Dios empieza a hablar a mi corazón y empieza a cambiar mis pensamientos. Y una de las cosas primeras que entendí es que me ama y que Él está conmigo todos los días. Y nunca más me he sentido solo. Y aunque alguien dice: allá anda el pastor solo, allá anda el pastor solo orando, yo sé que mi Padre está conmigo. Y aunque alguien dice: algo le va a pasar al pastor porque anda allá medio monte, dijo: oye, pastor, ¿por qué se mete allá medio monte si le pagan y si le pica una víbora? Digo, pues se va a morir la víbora seguro. Porque yo anhelo seguir viviendo. Pero la verdad es que tenemos que nosotros hacer los cambios aquí en nuestros pensamientos para que nuestra vida cambie. Tienen que venir y van a venir cambios a la medida que cambiemos en nuestra manera de pensar. Van a venir los cambios para ti y para mí, aún mayores, cuando cambia nuestra manera de pensar. ¿Sí estamos? Van a venir los cambios.
Punto siguiente. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos dirija aún en nuestros pensamientos para que cambie nuestra manera de exaltar, adorar y glorificar a nuestro Señor. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos para que cambie nuestra manera de honrar, glorificar, exaltar, adorar, servir y darle la gloria a nuestro Señor. ¿Sí estamos? Eso para mí es extraordinario, que el Espíritu Santo quiera tomar aún mis pensamientos y quiera dirigirme, porque Él quiere lo mejor para mí. El Señor tiene lo mejor para cada uno de los que estamos aquí. El diablo siempre se ha empeñado en cambiar los pensamientos del Hijo de Dios para que el Hijo de Dios no honre al Padre. Pero si nosotros estamos muy listos y abusados y entendemos esto, entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo vaya poniendo los pensamientos del Padre en nosotros. Porque recordemos, Él tiene pensamientos de paz, Él tiene pensamientos de vida, pensamientos buenos. Cada vez que tú y yo pensamos en lo maravilloso que es estar en esta tierra y la vida que Dios nos dio para servirle, es el Espíritu Santo operando. Cada vez que nosotros le damos gloria a nuestro Padre, le decimos: gracias, Padre, por proveerme un día más de vida, permite que hoy te sirva. Es que el Espíritu Santo está trabajando para que tú te sientas útil en las manos de Dios. Cada vez que de ti salen palabras de vida, es el Espíritu Santo operando en ti. Porque recordemos, Él siempre anhela y nos va a llevar a la vida, porque el Señor Jesús dijo: vino para darnos vida y vida en abundancia. Si alguien quiere morir porque sus pensamientos son de muerte, esos pensamientos no son de Dios. Si alguien dice: mejor para qué vivir, ya no quiero vivir, porque hay gente que así dice, ¿no? Esos pensamientos no son de Dios. Pero si te dicen: me dieron unas ganas de vivir en esta tierra y servir a Dios, adorar su nombre y brincar de gusto y reír de gusto, es el Espíritu Santo operando, que te está dando aliento para que tú sigas. ¿Sí estamos? Así que deja que el Espíritu Santo de Dios venga a operar en tu vida una vez más, y Él haga esa obra extraordinaria, de tal manera que en tus pensamientos te encuentres honrando a Dios, en tus pensamientos te encuentres adorando a Dios, en tus pensamientos aún dormido te encuentres dándole la gloria al Señor, porque aún dormido tú y yo seguimos pensando. Eso creo que está claro. No dejamos de pensar, pero pensemos lo que es de Dios. Vamos a ir a algunos pasajes. Libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, versículo 8. Si estamos, ¿alguien lo tiene? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Otra vez, ¿en qué vamos a pensar entonces? ¿En qué vamos a pensar? A ver, levanta la mano, dígame una característica de lo que va a pensar en estos días, en estos próximos años. A ver, René. En todo lo que es verdadero. Ricardo. En todo lo bueno. Jorge. En todo lo justo. Mirnita. ¿En qué? Perdón. En todo lo amable. Perdón. Mayra. Perdón. En todo lo que es de buen nombre. Vaya que dice algunas características, pero después se encierra todo. Dice: voy a pensar, o debemos de pensar, en todo lo que es de buen nombre. En lo puro. Abelardo, ¿en qué vas a pensar? En todo lo honesto, en lo que dice la palabra de Dios. A ver, ¿alguien más quiere decirme qué va a pensar?
En todo lo que es digno, ¿quién dijo? El hermano. En todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que exalte su nombre, en todo lo que le glorifique al Padre. Vamos a pensar en todo lo que es bueno, agradable, puro, santo, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Vamos a pensar en todo aquello que nos va a levantar, a hacer crecer, a edificar, para llegar a su presencia, no con pensamientos malos, sino con pensamientos honestos y buenos delante de Él. Porque tú y yo tenemos que cambiar la manera de pensar para vivir una vida más alegre, con más gozo, con más alegría, una vida que exalte al Señor, una vida que glorifique su santo nombre. Entonces, esa es una de las cosas, la tarea que debemos de saber, es para toda la vida, no solamente para hoy, mañana y pasado. Esta tarea es para toda la vida. En esto debemos de pensar. Debemos de pensar en esto, que nos va a edificar, nos va a levantar, nos va a hacer hombres que dignifiquemos a nuestro Señor y que le honremos con todo nuestro corazón. Libro de Isaías, capítulo 26, verso 3 y 4. Isaías 26, versículo 3 y 4. Si alguien lo quiere leer conmigo, o lo quiere leer ahí. Subráyelo, póngale una nota, hágale un círculo, haga algo, pero téngalo presente. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz. Está hablando el profeta, palabra que viene de parte de Dios. Dios guardará en completa paz a aquel que persevera en pensar en las cosas que son de lo alto, en las cosas que son de Dios. Y cuando nosotros cambiamos los pensamientos a esto que estamos hablando, estamos manifestando que estamos confiando en aquel que tiene pensamiento de paz, de bien, de bendición para nosotros. Aun con nuestros pensamientos, le estamos diciendo a Dios: confío en ti, confío en lo que me hablaste, confío en lo que me dijiste, confío en lo que tú tienes para mí, en lo que tú hablas de mí. Nunca Dios va a poner un pensamiento incorrecto, malo, o un pensamiento para que el hombre haga lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Si estamos, nunca, por más que alguien se justifique y diga: es que Dios me habló que hiciera esto. Si es algo contrario a la voluntad de Dios, entonces no fue Dios el que te habló. Dios te va a hablar claramente acorde a la palabra que ya dejó escrita. ¿Sí estamos? Por más que digas: es que Dios me impulsó, Dios no nos va a impulsar a hacer lo malo. Nunca, por más que alguien diga, no es así. Dios siempre nos va a impulsar a hacer lo bueno, a cambiar en nuestros pensamientos y a perseverar en ello, a perseverar en los pensamientos que vienen de Dios. Nuestra confianza está y radica en que si perseveramos, Él va a obrar para que haya una paz completa a nosotros, pero tenemos que pensar de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Efesios 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, quiere decir, renueva tus pensamientos, renueva tu manera de pensar. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
¿Sabe que Dios nos ha hecho nuevos y que el hombre nuevo tiene capacidades diferentes al hombre viejo? El hombre viejo, como le sembraron pensamientos y son viejos, el hombre viejo tiene tendencias a pensar lo malo, a decir lo malo, a ser incrédulo, a pensar que no se puede, a pensar que no tiene, a pensar que a nadie le importa, a pensar que ¿para qué lo haces? Pero el hombre nuevo tiene capacidades diferentes. El hombre nuevo se le dio una capacidad de pensar, de ser creativo, de pensar en las cosas de Dios, de pensar en amar en lugar de odiar. El hombre viejo dice voy a odiar, pero el hombre nuevo, los pensamientos está voy a amar. ¿Sí estamos? Y usted se acuerda de Adán y Eva. Adán y Eva estuvieron en el huerto. No dice la Biblia y no sabemos cuánto tiempo y cuántos años. Y la verdad es que no sé cuánto tiempo estuvieron ahí. Pero cuando ellos estaban ahí en el huerto, recordemos, no había pecado. Todos los pensamientos de Adán y Eva eran pensamientos de amor, de santidad, de agradecimiento, de alabanza, de adoración, pensamientos puros, pensamientos santos, pensamientos de vida, pensamientos agradables a Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, todo estaba bien, desde los pensamientos hasta las acciones, los sentimientos, las emociones, todo estaba ordenado, todo tenía un orden. Cuando llegó el adversario, lo primero que hace es que él quiere cambiar los pensamientos de la mujer. Y le dice, ¿qué te dijo Dios? Y entonces la mujer le dice qué le había hecho Dios conforme o respecto a un mandato que le había dado en el huerto. No comas de ese árbol, le dijo. Y entonces el diablo lo primero que tiene que hacer es meterle un pensamiento, sembrarle un pensamiento, sembrarle una duda para que la mujer diga, creo que Dios se equivocó. Y entonces la mujer primero tiene que cambiar los pensamientos influenciados por el diablo. Y después, cuando los pensamientos de la mujer cambian, la mujer toma acción y entonces hace lo que no debía de hacer. Después le dice a Adán, mira, no me pasó nada, sigo con vida. Y entonces Adán dijo, cambió sus pensamientos. Dijo, creo que Dios se equivocó, se le pasó la mano cuando habló de este mandato. No le pasó nada a ella. Y cambiaron sus pensamientos primero. Y después tomó del fruto y comió. Pecaron los dos. A partir de ese momento, los pensamientos del hombre se hicieron garras. Vaya, la Biblia dice que se entenebrecieron, ¿verdad? Los pensamientos del hombre, hay un entenebrecimiento en el hombre sin Dios. Pero el hombre con Dios no tiene por qué tener tinieblas en sus pensamientos. El hombre de Dios tiene que tener lucidez, tiene que tener luz, tiene que tener pensamientos de vida, de amor, de gozo, de paz, de alegría, pensamientos diferentes. Pero cuando entra el pecado, vinieron una serie de pensamientos, Adán y Eva, que cuando escucharon la voz de Dios que vino al huerto, ellos se escondieron, porque ellos ahora se vieron y dijeron, estoy desnudo. Se taparon sus partes nobles, decimos, y se corrieron a esconder, porque ellos en ese momento, después de haber pecado, sus pensamientos se empezaron a revolotear ahí. Muchos pensamientos. Y si nos escondemos, escóndete que ahí viene. Y se escondieron. Dios, cuando viene el Señor Jesús y hace una obra maravillosa en la cruz, Él no solamente dice que somos salvos y que tenemos un Señor y un Salvador. Él dice que somos renovados, y la manera de renovarse cada día es que nosotros tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar todos los días si fuera necesario, porque queremos ser hombres, un pueblo renovado por la gracia de Dios. Que los pensamientos nuestros sean de acuerdo al hombre nuevo, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al pueblo de Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios. Que los pensamientos tuyos y míos sean diferentes a partir de hoy. Aunque el diablo va a querer influenciarte y va a querer decirte no pasa nada, tú puedes pensar lo que quieras, el pastor no se da cuenta, nadie se da cuenta, y entonces le da rienda suelta a tus pensamientos. Pero haz un alto en tu vida y piensa de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Segunda de Corintios 10, verso 3 al 5. ¿Sí está ahí?
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no es de Dios, todo pensamiento que ya identificaste que no es del Señor, llévalo a los pies del Señor. Reconoce cuáles son tus pensamientos, pídele perdón y dile que todo lo que se ha levantado ahí que no es de Dios sea derribado, y Dios ahora ponga pensamientos de vida. Y termino con el siguiente pasaje del libro de Salmo 139, versos 17 y 18. Salmo 139, versos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dice el salmista. El salmista entendió que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, que aún en la concepción y el desarrollo de su embrión, Dios estaba ahí. Pero él dice en estos versículos: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán precioso, cuán agradable, cuán extraordinario es conocer lo que Dios piensa de cada uno de los que estamos aquí. Porque entonces vamos a pensar en ello y nos vamos a dar cuenta que hay pensamientos innumerables de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros los enumeramos, nos vamos a dar cuenta cuánto pensamiento tiene Dios para nosotros de bien. Él nunca ha pensado hacernos el mal, sino hacernos el bien. Él tiene pensamiento de paz. Y recuerda una cosa: Dios siempre está ahí. Conoce lo que piensas, sabe lo que batallas en tus pensamientos, sabes las luchas que has tenido en tus pensamientos y has perdido. Pero ahora es tiempo de que en tus pensamientos ganes las batallas primero que nada, y te levantes con pensamientos nuevos para honrar y glorificar a Dios, porque Él es bueno. Amén. Así que ¿por qué no te pones de pie un momento? Aleluya. Y hay un pasaje que lo hemos anunciado muchas veces. El pasaje de Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo. No te conformes a lo que este mundo dice. No te conformes a lo que los hombres sin Dios dicen. No te conformes a lo que el mundo te enseñó a pensar. Cambia y sé transformado en tus pensamientos, y renuévate en tu entendimiento, en tu manera de pensar, en tu mente. Y entonces vas a conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Yo quiero cada día conocer esa voluntad suya, que es buena, agradable y perfecta. Para esto tengo que pensar como Dios quiere que yo piense. Amén. Así que si vas a cambiar en tu manera de vivir, primero cambia en tu manera de pensar. Que Dios te llene de pensamientos suyos en sobreabundancia, para que, lleno tu corazón de los pensamientos de Dios, de los pensamientos buenos, agradables, santos, puros, sin mancha, puedas hablar lo que es correcto delante de Dios y delante de las personas. Llena tu mente
Llena tu corazón de la palabra de Dios. Llénate de lo que Dios dice a través de su palabra. No ceses de llenar tu recipiente. No ceses de llenarte de lo que Dios dice, de lo que Dios habla, de lo que Dios ya anunció a través de su palabra. Síguete llenando de lo que Dios ya te ha dicho en algún momento en la vida. Llénate para que vivas una vida que agrade a Dios y que tu vida sea conforme al corazón de Él. Pero llénate de lo mejor que Dios tiene para ti. Aprende a valorar lo que Dios habla en su palabra. Aprende a comer bien de los manjares que Dios ha puesto en la mesa de su pueblo. Aprende a comer y a degustar de la palabra de Dios. Llénate otra vez de lo mejor. Llénate de lo que Dios dice. Y entonces tu corazón y el mío van a hablar de lo que ya Dios ha puesto en él. Nunca vayas en contra de lo que Dios habla en su palabra, porque entonces te conviertes en un hombre, en una mujer desobediente. Y la desobediencia trae resultados negativos. La desobediencia trae consecuencias. Pero la obediencia, uno de nuestros pensamientos, trae bendición, trae vida, trae fuerza, trae vigor, trae anhelo de vida. Así que los pensamientos tuyos y míos tienen que ser pensamientos que vengan de lo alto, pensamientos de vida, pensamientos eficaces, pensamientos que cambien. Tal vez el entorno sigue igual, pero Dios te va cambiando a ti. Y aunque el entorno pareciera que no cambia, tú cambias y vives la vida sabiendo que Dios está contigo. Así que cambia tus pensamientos. A partir de hoy, ve otra vez a la fuente de vida. Ve otra vez a la fuente de bendición. Ve otra vez al Señor y dile cuál han sido tus batallas en tu mente. ¿Cuáles han sido tus luchas en tus pensamientos? ¿Cuáles han sido los momentos que has perdido las batallas aquí en tu mente? Y dile a Dios: ayúdame a vencer. Levántame para que yo pueda vencer. Cambia mis pensamientos, Señor, que yo te quiero agradar en todo, inclusive en la forma de pensar. Así que tú, si quieres orar a Dios porque quieres que Él cambie toda tu vida, pero empezando por los pensamientos, levanta tu mano derecha y dile: yo quiero que tú me cambies. Díselo: yo quiero que tú cambies mis pensamientos. Díselo fuertemente: yo quiero que tú cambies mis pensamientos. Hoy vengo a ti para pedirte: renuncio a los pensamientos del hombre viejo y te pido: renueva mis pensamientos de acuerdo al hombre nuevo que soy en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pero ahora empieza a agradecerle a Dios por su palabra. Empieza a honrar a Dios con tu corazón. Empieza a darle gloria a Él en este momento. Y levanta tus manos y dile: aquí estoy otra vez. Te quiero agradecer y te quiero adorar. Y te quiero dar muchas gracias por tu palabra. Aleluya. Aleluya. Y si quieres decírselo cantando, canta este cántico delante de Dios. Díselo a Él con todo tu corazón.
Díselo a Él. Quiero decirte que sí se puede. Quiero decirte que en el Señor Jesús todo lo podemos. Quiero decirte que en el Señor Jesús tú puedes cambiar en tu vida de desobediencia y ser obediente. Si hasta hoy no podías, quiero decirte que a partir de hoy vas a poder hacer lo que no podías hacer. Si hoy consideraste que no había más oportunidad para ti, quiero decirte, el Señor te está dando una oportunidad de cambio. Deja que Él cambie tus pensamientos, que Él cambie tu manera de pensar, porque entonces va a cambiar tu manera de conducirte en la tierra. Y sabes, el Señor fue el que te mandó llamar en esta mañana para hablar contigo y para decirte, hijo mío, hija mía, yo puedo cambiarlo todo, pero quiero que tú quieras que las cosas cambien, y todo está en la medida que vayan cambiando tus pensamientos. Deja que la palabra de Dios haga la obra en tus pensamientos a partir de hoy. Aleluya. Padre, tú eres nuestro amado. Nosotros te agradecemos por todo lo que tú tienes como pensamiento para nosotros a lo largo de tu palabra. Tú tienes pensamiento, y el pensamiento tuyo ese ha sido levantarnos, transformarnos, cambiarnos, hacernos nuevos y hacer posible que en nosotros fluyan ríos de agua de vida para vida eterna, que exalten y glorifiquen tu santo nombre. Padre, te damos gracias por llamarnos en esta mañana para estar contigo, para poder estar delante de ti. Muchas gracias. Gracias, Padre. Queremos pedirte que llenes nuestro recipiente de tu palabra. Llena nuestro recipiente de tu presencia. Llena nuestro recipiente de aceite. Llena nuestros recipientes en nuestra vida de lo mejor que tú tienes. Pero te pido que cada día permítenos ir a la fuente de vida, a lo que va a cambiar nuestra manera de vivir. Permite que vayamos cada día a tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo hace nuevo. Tu palabra todo lo hace diferente, porque Padre, en tu palabra encontramos los ejemplos, las ilustraciones, la enseñanza y todo lo que nos va a llevar a vivir una vida diferente que te agrade a ti, y dejemos huella en este mundo por causa de vivir conforme a lo que tú quieres y a lo que tú dices. Así que muchas gracias por tu palabra y por todo tu amor. Que se den los cambios, Padre, a partir de hoy. Te lo pido, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Renuévanos. Dígale conmigo: renuévanos, Señor. Dígale: renuévame, Señor. Cámbiame. Hazlo todo nuevo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.